Queremos saludarles también a aquellas personas que nos ven a través de este medio. Que la presencia de Dios, la palabra de Dios toque tu corazón, varón y mujer, donde tú estás. Y que permitas que a través de ello seas tú permitiendo que el Señor ministre tus vidas, Señor. Padre amado, te doy gracias por tu infinito amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar hoy reunidos. Oramos por los que no han podido llegar. De pronto unos tuvieron que salir, Señor, pero aquí estamos adorando tu presencia, mi Rey. Te alabamos, eterno Rey, y bendecimos tu nombre. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice amén. Bueno, mis amados, vamos a la palabra. Segunda carta de el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, por favor. Busque la palabra de Dios. Busque la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya la tienen todos? Yo sé que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas como siempre lo ha hecho y como siempre lo seguirá haciendo. Dice así la palabra del Señor, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación. ¿Para qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Escuche bien lo que dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos, iglesia. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la toda buena obra. Esa palabra que dice sea perfecto quiere decir que sea completo, dice la palabra ahí. Esa palabra que dice para que a fin del hombre sea perfecto, quiere decir que sea completo en todo. En todo quiere decir el Señor. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, dice el Señor. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema, el manual de Dios para el hombre. Levante su Biblia ahí. Lo que usted tiene en su mano es el manual. Ese es el manual donde usted puede ser instruido, enseñado, edificado, corregido. Ahí es donde usted tiene todo lo que usted, el ser humano, necesita. Cuando hablamos de un manual, ¿cuántos han comprado un electrodoméstico? Todos, creo, ¿sí o no?
Dentro del electrodoméstico, dentro de la caja, viene un manual. ¿Y sabe cuál es lo más curioso del ser humano? Que se preocupa por romper la caja, por abrir lo que viene dentro de la caja, y no se preocupa por ver el manual. Entonces resulta que en el manual dice: este electrodoméstico puede conectar a 110. Pero como usted está tan emocionado de estrenar ese televisor de 72 pulgadas, usted no le presta atención a lo que el manual dice, y va y usted lo enchufla a 220. ¿Qué cree que va a pasar con el electrodoméstico? Se le va a fundir, se va a quemar. ¿Por qué se quemó ese electrodoméstico? ¿Por falta de qué? De instrucción, por falta de leer el manual, por falta de interesarme en el manual para ver qué instrucciones me da para poder encender el electrodoméstico. Así pasa con la palabra de Dios. Dios dejó un manual. Aquí hay un manual para todo. Aquí hay una instrucción y una enseñanza para todo. Y cuando hablamos del manual, ahí encontramos consejos como cómo formar un hogar, cómo tener un hogar conforme al corazón de Dios. Ahí encontramos cómo yo vivir sabiamente para Dios. Cómo ser próspero también lo encontramos en el manual. Cómo vivir en santidad yo encuentro en el manual. Y toda la palabra de Dios dice es inspirada por Dios. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, que es el manual, es el libro más grande y más hermoso que existe sobre la tierra. No hay libro más hermoso que la Biblia. Muchos libros que usted de pronto ha tenido en sus manos, se ha tenido que corregir. Muchos libros el autor ha fallecido y haya terminado el autor de aquel libro. Muchos libros se han tenido que corregir, pero la palabra de Dios, la Biblia, es incorregible. No tiene mancha, no tiene tacha alguna. Es perfecta, es santa. Esa es la palabra de Dios. Y la Biblia dice: hay de aquel que le añade y hay de aquel que le quite. Ni una tilde se puede ponerle al libro que tienes en tu mano, a ese libro sagrado, a ese libro santo. No se puede apartar, ni ponerle, ni quitarle. ¿Qué más es la Biblia? La Biblia es un libro eterno. La Biblia es un libro indestructible. Y durante muchos años, desde que tenemos uso y conocimiento, la Biblia ha tenido enemigos por donde quiera. Y se levantan enemigos y se seguirán levantando enemigos que quieren ¿qué? Acomodar la Biblia. No hace mucho dijeron que la Biblia había que reedificarla, había que volver a inscribirla, porque hay cosas que al hombre no le agradan. Eso dijeron y eso están. Pero déjeme decirle que a pesar de que el hombre quiera volver a reedificar la iglesia, la Biblia será eterna y nadie podrá poner la mano sobre una tilde que está en la Biblia. Porque la Biblia es eterna. Ahí está la palabra de Dios. Levántese quien se levante. Nadie podrá añadirle ni quitarle, porque es una palabra, un libro santo y eterno. Entonces míreme, la palabra: se han levantado enemigos y se seguirá levantando enemigos, pero todo enemigo que se levante en contra de la palabra de Dios, ese enemigo caerá rendido a los pies de Jesucristo, porque es una palabra santa. Pero ¿sabe cuál es lo más iluso del ser humano? Es que siempre lucha con Dios. Cuando tú no aceptas lo que la Biblia dice, tú no estás rechazando a un hombre. Tú no estás rechazando consejo humano. Tú no estás rechazando lo que tú quieras porque otro lo puso. No. Cuando tú rechazas la palabra de Dios, estás rechazando a Dios mismo.
Porque la Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada quiere decir hablada por Dios mismo de adentro. Escucha esto, lo importante de la palabra. La palabra no la escribió un hombre pecador, como los libros que escriben. La palabra la inspiró y la escribió el Santo de Santos, el Rey de Reyes, el Eterno, el Sublime, el que es y el que será por toda la eternidad. La escribió el Eterno. Entonces la palabra inspirada es hablada, que sale dentro de él, y es la voz misma de Dios. ¿Qué más es la Biblia? Vamos a leer unos textos para que se dé cuenta lo importante de qué es la palabra de Dios. Hay muchas personas que pasamos pruebas y dificultades. Yo no. El que no viva eso, pase al frente y denos la fórmula. Porque todos tenemos pruebas de una índole, unos más pequeños, otros más grandes, unos las circunstancias más grandes, otros más pequeños, unos económicamente están bien, pero están mal emocionalmente. Otros están bien de pronto emocionalmente, pero están mal económicamente. Y lo que nosotros tratamos de hacer como humanos, si estamos mal emocionalmente, lo primero que decimos es: vaya al psicólogo. Busque el psicólogo a ver qué le aconseja. Yo no estoy en contra de la ciencia. Yo no estoy en contra de los psicólogos. Pero ningún psicólogo te va a solucionar tu problema y te va a sacar de la situación en la que tú estás. Ninguno. Pero si tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios, a pesar de que tú estés enfermo, Dios te dice: yo estoy contigo. A pesar de que estés pasando problemas y adversidades, Dios dice: yo estoy contigo, no estás sola, no estás solo, yo estoy a tu lado, dice la palabra de Dios. Él es el psicólogo de psicólogos. Entonces, cuando alguien dice: busque un psicólogo, entonces el ser humano busca. Por eso te digo, no estoy en contra de ello. Pero lo que debe hacer el verdadero cristiano, es postrarse a los pies de Cristo. Él llena, y vamos a ver que la palabra de Dios es el mejor psicólogo. Amén. Entonces mírame aquí, vamos a leer unos textos brevemente para entender que la palabra de Dios hay que leerla. ¿Cuántos leen la palabra? Muchos leen otros libros seculares, muchos se clavan en el celular y empiezan a ver cosas que no tienen nada que ver con su edificación de la parte espiritual. Entonces ven más sandeces dentro del celular que ver un texto, que ver algo que los edifique. No lo ven, pero buscan llenar sus vacíos en otras cosas. Entonces estás desesperado y estás buscando cómo llenar ese vacío, cuando en el manual que tienes en tu mano, ahí está todo para llenar cada vacío en tu vida. Ahí está todo. Y mire lo que dice la palabra. Vayan a Deuteronomio, por favor, no pierda Timoteo. Vamos a leer poco a poco Deuteronomio capítulo 6, por favor. La palabra de Dios hay que leerla. La palabra de Dios no es solamente para el pastor. No es que el pastor tiene que leerla porque él tiene una obligación y una responsabilidad con nosotros. No, todo el que se acerca a Cristo tiene la obligación y la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6? Y estas palabras, ¿cuál? La palabra de Dios, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Dónde deben estar? ¿Dónde debe atesorar usted la palabra de Dios? En tu corazón. Dice: y la repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino. ¿Cómo? Al acostarte, cuando te levantes. Y las tomarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas, dice. ¿Cómo debe estar la palabra? Cada 8. Yo he dicho esto. Hoy en día los cristianos quieren tener las mismas ideas de los camellos. ¿Usted sí sabe que los camellos toman agua cada 8 días? Y la gente solo va a la iglesia a llenarse cada 8 días. Pero ¿qué dice la Biblia? Que yo debo llenarme de la palabra todos, ¿qué? Los días. Antes de acostarte lee la palabra. Pero no, hay gente que se acuesta y dura 1, 2, 3 de la mañana metido en el celular escuchando bobadas. En vez de acostarte y leer un capítulo, al menos un capítulo. Cuando tú lees un capítulo, ¿de qué te acuestas? Lleno de la mente, de la palabra de Dios. Pero si tú te acuestas y lees cosas que no debes ver, ¿de qué te acuestas? De problemas, de cosas. Entonces dice, debo repartirlas ¿en dónde? En la mañana, al acostarme, al levantarme, y en toda parte debe estar la palabra de Dios. No es de vez en cuando. No es que yo voy a leer la Biblia ahora que vaya a la iglesia. Por eso aquí en Abre Tus Ojos no se pone el versículo completo en la pantalla. Se pone únicamente el texto que vamos a leer, pero no se pone la lectura. ¿Por qué? Porque muchos no llevan Biblia a la iglesia. No llevan. El domingo pasado les decía que es triste ver que hay 5 personas en una familia, en una casa, y cada uno tiene ¿qué? Su celular. Cada uno. Y hay una sola Biblia para los 5. Usted puede entender esa falta de interés por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no está leyendo Biblia, mi hijo? No, porque es que mi mamá la está leyendo. Tan pronto termine ella, yo la leo. No, te aconsejo que compres la Biblia. Y mírame que Dios mismo dice que debemos de comprar la palabra de Dios. ¿Cómo la compro? Mírame acá. No es para que hagas un negocio o recibas un milagro, no, sino para que la tengas, para que seas instruido a través de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Verso 17 al 19. ¿Para qué es la Biblia? Para leerla. Ya vimos un texto, veamos lo otro. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Está hablando de un rey acá, para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17, 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, dice, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro tomará para sí en abundancia. Ojo con esto. Hay gente que se desespera por tener riquezas y buscar dinero. Pero la Biblia no dice que tú te desesperes por buscar riquezas. Desespérate por buscar la presencia de Dios, que es el que te va a hacer próspero. Amén. Y cuando te sientes sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, o sea, de la palabra, del original que está al cuidado de los sacerdotes de levitas. Y lo tendrás consigo, dice. ¿Qué más? Leerá en él. Tiene que leer todos los días ¿de qué? De su vida. ¿Cada cuánto tengo que leer yo la Biblia? ¿Cada 8? Todos los días. Todos los días. Y si yo le preguntase a uno por uno, ¿cada cuánto usted lee la Biblia? ¿Cuántos capítulos se leyó anoche? No me diga nada. Que su corazón le dé la conciencia. Para que aprendan a temer a Jehová su Dios, dice, para guardar todas las palabras de esta ley, o sea, los mandamientos, estatutos, para ponerlos por obra, dice. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. ¿Cómo debo leer la palabra yo? ¿Todos qué? Los días. Entonces la palabra es para leerla.
También la palabra es para comerla. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántos desayunaron por la mañana para venirse? No levante la mano. Más de uno se levantó a comer, ¿sí o no? Yo no lo sé. Pero más de uno sale del culto y va a comer. Y dice, ay, que es que tengo hambre. Vamos y nos echamos un tamalcito, vamos. Un caldito de costilla y vamos. Y todos van a comer. Y cuando usted ve ese caldo ahí sobre la mesa, ¿qué hace usted? Apenas se saborea y pasa saliva nomás. Dice, ¿a qué hora sirven los demás para yo pegarle aquí? Se saborea uno, ¿sí o no? ¿Por qué no te saboreas comiendo la palabra de Dios? ¿Por qué no anhelas comiendo la palabra de Dios? Y vamos a ver que es para comer la palabra de Dios. Ezequiel, por favor. Vamos al libro de Ezequiel. Allá adelante está, siga buscándolo, porque no lo ha encontrado. Siga buscándolo. Está enseguida de Lamentaciones, Ezequiel, capítulo 3. Mira la palabra de Dios. Primero leímos que es para leerla. Segundo es para qué, para comerla, para saborearla. Ezequiel. Y ahí es donde se va dando cuenta usted qué tan conocimiento tiene usted y qué tanta intimidad tiene con la palabra cuando usted empieza a buscarla de Génesis, Apocalipsis. ¿Ah? ¿Ya buscó Ezequiel? Está después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. ¿Sí está ahí? ¿Sí ve que es lo importante? Tener una relación con la palabra. Pero si yo le digo métase a tal parte en el celular, usted ya viene de vuelta. Porque sí es práctico para eso. ¿Sí o no? Asimismo debemos de volvernos prácticos en la palabra. Ezequiel capítulo 3 verso 1, mire lo que dice. Me dijo, hijo de hombre. Vamos, iglesia. Me dijo, hijo de hombre, ¿qué? Come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué debo hacer con la palabra? Comerla, disgustarla, saborearla, ponerle apetito. Pero lea la Biblia. Ay, es que abre tus ojos antes. Todos los domingos se lee Biblia y no, se seguirá leyendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque a eso nos mandó el Señor, a no entretenerlos. Para entretenerlos me consigo un par de payasos y me voy y los dejo con ellos. La palabra de Dios no es para entretener a nadie. Es para edificarte, para exhortarte y para consolarte. ¿Qué dice la Biblia? Léelo nuevamente. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, sea la palabra de Dios. Y ve y habla a la casa de Israel, dice. ¿Qué más dice ahí? Jeremías, vuélvete allá atrás. Allá atrás, vuélvete en Jeremías, capítulo. Jeremías, ¿ya lo tienes ahí? Jeremías capítulo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 16. Allá atrásito de donde estabas. Dice la palabra así: fueron halladas tus palabras, dice. ¿Y yo qué? Las comí, dice. Yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, dice. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos, dice. ¿Por qué dice? Porque tu palabra, ¿qué? Yo la comí, dice. ¿Qué debe hacer con la palabra? Cada vez que usted está leyéndola, está comiendo, se está alimentando de la voz de Dios. Y hay muchos que me preguntan y me llaman y me dicen: pastor, ¿y cómo es que a usted Dios le habla y a mí no me habla? Y yo les digo: ¿cuántas veces lees la Biblia en el día?
Ah, no, pastor, el domingo yo la dejo en el Salmo 91 y el domingo yo la leo. Mi pregunta es, por eso hay cristianos raquíticos que no leen, no se nutren, no se alimentan con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la palabra? Comerla, alimentarme de ella todos los días. Amén. ¿Qué más dice Apocalipsis? Vaya al último, ese es el último libro, para que usted no lo busque en Génesis. Apocalipsis capítulo 10, verso 10. ¿Qué dice ahí? Entonces tomé el libro de la mano del ángel. ¿Y qué? Vamos, iglesia, no está leyendo conmigo. No ha encontrado Apocalipsis todavía. Es el último libro. ¿Ah? Porque no lee conmigo. Vamos nuevamente, iglesia. Dice, verso 10, Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, dice, y era dulce en mi boca. ¿Cómo qué? Como la miel. Párese ahí. ¿Se da cuenta? Escúcheme acá. Dice, era dulce como la miel. En el momento de la tristeza, ¿qué hace usted? Va y busca la palabra y empieza a alimentarse. Como está triste y le dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Jehová tu Dios estará contigo y te esforzará. No solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué está levantando en usted? Ánimo. Pero ¿cómo usted va a crecer si no lee la palabra, no come la palabra? ¿Cómo usted se va a llenar de la palabra de Dios? Y por eso es que hay pruebas, circunstancias que el enemigo a veces aprovecha para debilitar al ser humano. ¿Por qué? Porque no está lleno de la palabra. No está alimentado ¿de qué? De la palabra. Y lo que me mantiene firme a mí es la palabra de Dios. Que viene un ataque del diablo, amén, gloria a Dios. La palabra dice, escrito está la palabra. Pero muchos no conocen la palabra y dicen, no, aquí hay que llamar al pastor 50-50 y que él nos dé la respuesta. No, el manual que tienes en tu mano es el manual para toda tu vida. Él te dice cómo debes andar, cómo debes comportarte, cómo debes instruirte y cómo debes estar delante de los hombres también, conforme a la palabra. ¿Sí ve? Entonces, ¿para qué es la palabra? Para leerla, comerla y también es para conocerla. Vamos a ver qué dice la palabra en Jeremías 4:22. ¿Ya lo tiene ahí? Jeremías 4:22. Yo ya estoy ahí. Esa vaina. Cuando usted lee la palabra ya sabe dónde queda. Ya está ahí. Eso es como cuando la persona está escribiendo en el celular o en la máquina o en el computador. Como ya está muy práctico, muy experto, escribe con los ojos cerrados, ¿sí o no? Y lo mismo sucede con la palabra. Cuando uno está iniciando a escribir, ¿qué le toca? Letra por letra ahí. Pero ya hay personas que mueven esos dedos, parecen pura ponzoña de avispa, rapidito. ¿Qué dice ahí en Jeremías 4:22? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, dice. ¿Sabios para qué? Para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Qué tremendo, ¿sí o no? Sabios para mover los dedos en el celular, pero no entendieron para buscar los capítulos, dice. ¿Yo lo digo? No. La palabra de Dios es la que está hablando. Y si la palabra de Dios habla, Dios habla. Si la palabra de Dios calla, yo callo.
Pero la palabra de Dios no es cogerla como yo quiera. Y hay personas que dicen esto. Yo tenía esa costumbre cuando recién empecé en el evangelio. ¿Se ha dado cuenta que usted va ahora y está pasando una situación y lo primero que dice: ay, Señor bendito, háblame, háblame, háblame. Tú conoces mi necesidad, háblame. Y cogen y abren la Biblia y le dice el Señor: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas tenía que ahorcarse. No, 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 Señor, eso no es para mí, dicen. Yo busco otra cosa. No, la palabra de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Y yo tengo que aceptar lo que está escrito dentro de ella. No lo que tú quieras oír, sino lo que Dios quiera hablar a tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces la Biblia es un libro sagrado, un libro santo. Nadie puede quitarle ni ponerle, nadie puede destruirla, porque todo aquel que se ha levantado en contra de Dios ha perecido. Todo aquel que se levante en contra de Dios, ese vuelve enemigo de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué dice? Hay que conocerla. ¿Por qué? Cuando usted no conoce la palabra, cualquier charlatán se para en el púlpito y empieza a hablar sandeces, y usted todo dice amén, amén. Y muchos dicen: vamos el domingo que viene, vamos a hablar de 7 pasos como ser prósperos. Y la gente dice amén, amén. El domingo no me la pierdo, dice. ¿Por qué? Porque esos pastores son los que hablan no guiados conforme a Dios ni conforme a la palabra, porque la palabra es otra cosa lo que quiere enseñar. Oseas 4:6. Váyase allá adelante. De Daniel está Oseas. Muchos han dicho que Oseas es el profeta Gomelo y dicen: Oseas. ¿Ya encontró Oseas? Oseas capítulo 4. Vamos a hacer un concurso hoy. El que primero encuentre la Biblia, el texto. ¿Qué dice Oseas capítulo 4, capítulo 6, 4 verso 6? Mira lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Y qué voy a hacer yo con la Biblia? Conocerla, saber lo que está escrito ahí, y es la que me va a llevar al cielo conforme está escrito. ¿Qué dice ahí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira lo que pasa cuando tú desechas la palabra de Dios, cuando tú te vas en contra de Dios, cuando tú rechazas la ley de Dios. Mira lo que pasa: por cuanto desechaste el conocimiento, dice, o sea, mi palabra, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice. ¿Por qué? Cuando tú te olvidas, Dios muchas veces habla de muchas maneras, a través de la palabra, a través de un sueño, y muchas veces nosotros menospreciamos la palabra. Hacemos caso omiso a la palabra. ¿Hacemos qué? Caso omiso a la palabra. No le ponemos atención a la palabra. ¿Y la palabra qué es? La misma voz. Es inspirada ¿por qué? O sea, es hablada por Dios. Eso es como cuando los padres hablan a los hijos, ¿no? Los padres les dicen: no haga eso, hijo. Ojo con las bombas ahí, no hagan sonar eso. ¿Y qué le dicen los padres? No hagas eso, no hagas, hija, eso, no lo hagas. Hijo, eso no lo hagas. Mátate, burro viejo, hablando, y los hijos van y meten la mula. Después de que metió la cabeza, ¿qué dice el hijo?
Ay, era más bien haberles, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Pues mi hija, mi hijo ya metió la mula, aguante. Y eso mismo pasa con la palabra de Dios. No hagas eso. Apártate del pecado. Jóvenes, no se masturben. Apártate de la masturbación, del chisme, de la murmuración. Está hablando la palabra de Dios, está hablando Dios mismo. Pero el hijo desobediente, ay Dios, yo sé que eres un Dios de amor y tú me amas así. Claro que te ama, pero también es justicia y un día estaremos delante de Él todos para ser juzgados conforme a la palabra. Y eso no nos gusta. Hijo, esas amistades con las que tú andas, yo no siento paz. Ay, entonces ¿qué? ¿Yo me hago amigo de ángeles o de quién? Somos, ¿qué dijo la palabra? ¿Qué dijo la palabra allá donde leímos en Jeremías? Pueblo necio, pueblo ignorante, pueblo terco, dijo, que no oyen a las palabras de esta ley, dice. ¿Cuántos somos padres acá? ¿Y cuántos los hijos nos han dado unos dolores de cabeza? A todos, ¿sí o no? A todos. Uy, a veces le provoca a uno, es como, pero bueno, ahí vamos, ¿sí o no? Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Y aún hijos que tienen sabiduría, en vez de ayudar a los padres a no meterse en problemas, peor lo hacen. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Conocerla. Conocerla. ¿Qué dice Jeremías 9:23? Ahí atrasito. Vamos despacio porque no terminamos. Seguimos en esta línea el próximo culto. ¿Qué dice Jeremías 9:23? ¿Ya lo tiene ahí? Dicen, así dijo Jehová. O sea, así habló Dios. Así está diciendo Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Usted no ha visto esas personas dentro de las iglesias o dentro de la familia? Que eso tienen un estudio y tienen un diploma colgado ahí en la pared lleno de moscos. Y eso dicen, es que yo estudié, y hacen como los pavorreales. Se sacuden. Yo hice tantos cursos teológicos tengo, dicen. Yo hice tantos discipulados, dicen. Y se enorgullecen. Pero mira lo que dice la palabra. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24. Más bien alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y ¿qué? Conocerme, que yo soy Jehová y hago misericordia y juicio y justicia a la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debo alabarme? En conocerme. ¿Y cuándo te alabas? Cuando te humillas delante de Dios, cuando lees la palabra, entonces sientes gozo, te alabas y dices, Dios mío, gracias por enseñarme lo que no había entendido por muchos años. Señor, gracias porque por muchos años estuve en una congregación religiosa donde predicaban cosas que no eran bíblicas, pero hoy tú me enseñas tu verdad. En eso alábate delante de Dios. No en los títulos que tengas. Y con todo respeto, los títulos seculares no son malos, pero muchas veces pone la gente a los títulos seculares por encima de la palabra de Dios. Y lo que debe estar por encima de todo es que la palabra de Dios, la voz de Dios, el mandamiento de Dios, que es el que te instruye y te lleva al cielo. ¿Qué más dice? Isaías 5:13. Vuélvase ahí atrasito de Jeremías, de 3 hojas y ahí la encuentra. ¿Por qué le ayudo? ¿Por qué no queremos demorarnos?
¿Qué dice Isaías? Allá atrásito donde estaba. Isaías capítulo 5, verso 13, dice así. ¿Sí lo tiene ahí? Bueno, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Vamos, iglesia, repítalo por favor. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. Y la gloria pereció de hambre y la multitud se secó ¿de qué? De sed. Y hoy no hay gente enferma, raquítica dentro de la iglesia de Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque no comen la palabra, porque no la conocen, porque tienen sed de la palabra. Y usted imagínese en el desierto sin tomar agua. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, varón? Se muere de sed, ¿sí o no? Pero muchos vuelven como los camellos, solo leen la palabra cada 8 días a tomar agua. No, la palabra es todos ¿qué? Los días. Hay que leerla todos los días. Hay que conocer. ¿Cómo conozco al Señor? ¿Cómo conozco lo que a Dios le agrada? A través de su palabra. Ahora sí, hágase un autoexamen. ¿Cuántos capítulos lee usted en la semana? Si tiene 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿cuánto usted le pone interés? Y hay gente desde que se despierta y lo primero que echa mano es al celular. ¿O no es así? ¿No nos pasa eso como humanos? ¿Para qué busca el celular? Para estar actualizado a lo que ocurre el día, dice. ¿Y por qué no te actualizas con la palabra de Dios para que te ayude a vivir conforme Dios quiere que vivas ese día? Es la palabra de Dios. Amén. Muchos se acuerdan de todo, echar el celular, menos la Biblia. Qué tremendo. ¿Para qué es más la palabra? Ya te dije que es para qué. Para conocerla. ¿Para qué más? Para comerla, leerla, conocerla. Pero también la palabra de Dios es para escudriñarla. Para escudriñarla. Juan 5:39, por favor. Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Qué dice ahí, por favor? ¿Qué decía en Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué decía en Jeremías? En Isaías, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tenían ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy hay mucha gente, la iglesia está llevada cautiva por predicadores falsos. Y la iglesia le agrada, le gusta eso, dejarse engañar por predicadores falsos. ¿Por qué se dejan engañar? Porque no leen la palabra, no la conocen, no comen la palabra y no escudriñan la palabra. ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Ya lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ojo con esta parte B. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, como diciendo, ellas son las que hablan acerca de mí, dice el Señor. ¿Quieres aprender de mí? Escudriña las escrituras. ¿Quieres conocerme? Escudriñad las escrituras. ¿Quieres saber algo para la situación en la que estás viviendo o el problema en el que estás? Escudriñad las escrituras, dice el Señor. Porque ahí yo te voy a hablar, dice. Porque ahí yo te voy a enseñar. Porque ahí yo te voy a corregir. Porque ahí yo te voy a instruir. Porque ahí yo voy a enderezar tus pasos, dice el Señor. ¿En dónde? En la escritura. Escudriñad, dice.
¿Cuántos han visto un ratón? Y muchas veces hay problemas que pasan dificultades, todos lo pasamos. Y a veces hay gente que solo va y abre la nevera y lo que encuentra es de rodillas un ratón, pidiéndole a Dios que supla para el queso. Y ahí lo encuentra usted pidiendo al ratón que supla para el queso. ¿Sabe por qué? Porque el ratón, ¿usted lo ha visto comer queso? El ratón sabe masticar, escudriñar, sabe probar, comer. Entonces el ratón coge y empieza ese quesito y empieza feliz. ¿Sí lo ha visto masticar? ¿Se ha visto un ratón usted comiendo? Se parece al cristiano, ¿no? Que coge el pan y 2 bocados y para adentro. Escudriñar quiere decir digiera, mastique la suave, vea lo que está escrito y lo que le enseñan. Escudriñad las escrituras, dice. Buscad. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar qué hay más a fondo. Eso es escudriñar. ¿Qué dice Hechos? Allá del Antico, para que no se vaya tan lejos. Hechos capítulo 17. ¿Cuántos estamos aprendiendo la palabra del Señor? Hechos capítulo 17, verso 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con hambre, con ansia. ¿Y qué más hicieron ellos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. ¿Y quién hacía eso? La iglesia de Berea. Iba cualquier predicador, así sea Pablo, Pedro, ellos escuchaban la palabra, anotaban y llegaban a la casa y escudriñaban la palabra para ver si que lo que habló Pablo o Pedro estaba de acuerdo o estaba conforme a la palabra que ellos habían hablado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué era ellos? Escudriñaban, dice. O sea, iban a ver que era verdad. Y por eso yo te digo, tú que me escuchas, si tú te congregas en una iglesia, no creas todo lo que el pastor te dice. Ve y escudriña la palabra. Y si está algo en contra de la palabra, ora y acércate a él y ya háblale con el amor de Dios. Eso es lo que debe hacer. Usted no me crea a mí, usted crea a la palabra. Yo lo puedo llevar. Hay pastores que pueden llevar al cielo o pueden llevarlo al infierno, porque lo que se predica hoy en día son mensajes que están destruyendo a la iglesia. No están edificando ni preparando un pueblo para la venida de Cristo. Y nosotros como servidores, como predicador, como pastores, lo que tenemos que hacer es instruir a un pueblo, preparar a un pueblo para la venida de Cristo. ¿Cómo se prepara? A través de la palabra. Alguien me decía por ahí: ay, pastor, ¿y usted por qué no nos predica un mensaje de la familia? Y yo dije: ¿cómo? Pero si para usted tener un hogar de éxito está en la palabra. Mire lo que estamos aprendiendo. Y muchos errores se cometen dentro de un hogar, de una familia, de un matrimonio, es por falta de la palabra, por falta del conocimiento de la palabra. Aunque hay muchos que conocen la palabra y pasan por encima de la palabra. Lo que te va a ti a alimentar y te va a ayudar a corregir tus errores en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tus finanzas, a ser buen administrador, no es el pastor, es la palabra. Dígame en iglesia. ¿Sí ve? Entonces por eso es que me dicen: ay, es que pastor, es que usted
Así no van a llegar los jóvenes, porque es que hay que hacer un culto de jóvenes para que vengan a brincar, y los jóvenes no se llenan de la palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con la palabra, dice la Biblia. No entreteniéndolo ahí brincando con un par de payasos. La palabra es la que instruye al joven. No es que yo lo entretenga acá. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero debe tenerla usted. Mire lo que dice Efesios 6, ahí adelante. Enseguida de Gálatas, capítulo 6, Efesios. Y póngale cuidado que aquí más de uno va a decir amén. Entonces muchos dicen: ay, es que a mí no me gusta abrir tus ojos porque es que el pastor siempre habla de pecado. ¿De qué más te hablo yo a ti? Ah, no, es que yo estoy en pecado. Entonces te digo, ¿qué ven? ¿Nos sentamos y los dos compartimos? No, estamos acá para edificarnos conforme a la palabra. ¿Qué dice Efesios 6, 17? Léalo bien, por favor. Tomad el yelmo de la salvación. Lea esa palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de qué? De Dios. Si yo preguntase ¿cuántos tienen Biblia acá? No me levanten la mano. Acá en Abre tus Ojos está prohibido traer el celular como Biblia. No estoy en contra de eso, con todo respeto, y lo he dicho, usted que me escucha de pronto allá. El problema es que debemos aprender a cargar, como dijo Jeremías, volver a las sendas antiguas, volver a cargar la Biblia física. Eso es lo que hacemos. Y mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora sí, mire acá, Lucas, vaya al libro de Lucas, por favor, capítulo 22. Y yo quiero que leamos esto tan importante, que es la palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, ¿sí o no? Mire lo que dice. A veces nosotros no tenemos un celular y vamos y lo financiamos y nos endeudamos por comprar ¿qué? Un celular grande para chicanear. Es que mire lo que tengo. Y llegan las cobranzas y están llorando. ¿Sí o no? Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Míreme acá. Lucas capítulo 22. ¿Ya lo tienen ahí? Leámoslo desde el verso 35. Mire ahí por favor lo que dice. Y ellos le dijeron, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, os faltó algo, dice, os faltó algo. Y ellos dijeron: nada, a nosotros no nos faltó nada, dijeron. Pero el Señor sabía que les faltaba algo. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela también, y la alforja, y el que no tiene ¿qué? El que no tiene ¿qué? Espada, el que no tiene Biblia, venda su capa y compre una, dice. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Hermano, usted tiene que comprar su Biblia. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con el Señor o no? Dice el Señor: yo les di alforja, les di esto, pero les faltó algo. No, Señor, ¿qué nos faltó? Si todo lo tenemos. Pero Él dice ahí, lee el verso 36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja. Y el que no tiene espada, o sea, el que no tiene Biblia, no tiene la palabra de Dios, hermano, venda ese celular y cómprese una Biblia.
parafraseándolo. Venda lo que sea, pero cómprese una Biblia. Reciba su sueldo y cómprese una Biblia. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿sí o no? Porque el verso 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está ¿qué? Escrito y fue contado con los inicuos. Venda, dice. Ahora entramos a lo bueno, vean. Esto es una introducción en la que hemos entrado. Pero mire lo importante que es la palabra de Dios. La palabra de Dios me sirve para todo. En la palabra de Dios encuentro justificación, encuentro redención, encuentro perdón. ¿Qué más encuentro? Todo. Y por eso dice: el que tiene a Cristo, ¿lo tiene qué? Todo. Y si nosotros tenemos a Cristo, ¿por qué buscamos ayuda en otras cosas que no en la palabra de Dios? La palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. O sea, es hablada. A través de la palabra podemos conocer a Dios quién es. Mire lo que dice Salmo 138. A través de la palabra podemos ¿qué? Conocer a Dios. La Biblia inspirada quiere decir que el mismo autor es el mismo Dios. ¿Cuántos están tristes hoy? Todos a veces pasamos eso, ¿sí o no? Como humanos. Ay, no voy a decir que el pastor a veces dice no se ha puesto a pensar. Claro que sí, porque soy humano. Pero ¿a dónde voy? A la palabra. Siento dolor, ¿a dónde voy? A la palabra. Tenemos el manual ahí. ¿Qué dice Salmo 138, verso 2? Pero mire lo que dice el verso 1. Te alabaré con todo ¿qué? Mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Mire el verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas ¿qué? Las cosas. Tu palabra, la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios puedo conocer que Él es omnisciente. A través de la palabra de Dios puedo conocer que Él es soberano. A través de la palabra de Dios puedo conocer que Él es omnipresente, omnipotente. A través de la palabra de Dios puedo conocer que Él es amoroso. Pero también puedo conocer a través de la palabra de Dios que Él es justo y no tendrá por inocente al malvado, dice la palabra. O sea que porque Él es amor, Él es santo, ¿va a perdonar todos mis pecados y viva como me dé la gana? No. Él no tendrá por inocente al malvado, porque a través de Él, de la palabra, aprendo a conocerlo. Qué grande y misericordioso y fiel es Él. ¿Cuánto hemos dicho cosas acá? A ver, ¿cuánto le hemos prometido a Dios? Todo, ¿sí o no? Pregunto, ¿de lo que has prometido has cumplido hasta el día de hoy? ¿Cuánto hemos dicho, Señor, ahora sí tomo la decisión y voy a buscarte, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a buscar más? Y llega la tarde, llegamos cansados, ya no oramos. Llega la tarde, llegamos cansados, ya no leemos la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que es como miel, tu palabra, mi paladar, y yo quiero de esa miel. Pero cada 8 leemos la palabra. Esa es la verdadera razón de la palabra, de que tú y yo, lo que yo quiera
para mi vida, para el ser humano, lo encuentro aquí, en la palabra. ¿Qué encontramos? ¿Qué les dije? Encuentra cómo llevar su hogar. Antes de llegar a Cristo, ¿cómo llevaba usted su hogar? Tenía ideas de cómo era un hogar, ¿sí o no? Pero cuando usted llega a Cristo, aprende usted cómo llevar un hogar a la luz de la palabra. Aprendemos, porque yo aprendí y sigo aprendiendo todavía. ¿Cuántos aprendemos a ser mejores esposos? ¿A través de quién? De la palabra. ¿Cuántos aprendemos a ser mejores hijos? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, honra a tu padre y a tu madre, y los días se te alargarán sobre la tierra. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Y qué hacemos los hijos? Ay, mamá, pero usted sí cansa, usted ya está chocha. Mire, a ver, supérelo, estamos en el siglo XXI, le dicen. Supérelo, le dicen. Ya pase la página, se volvió cantaleta. ¿Eso no dicen los hijos? ¿Pero qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre, y los días se te alargarán sobre la tierra. Y hoy en día la Biblia dice que los hijos se entierren ¿a quién? A sus padres. Eso es lo bíblico. Pero hoy los padres tienen que enterrar a los hijos muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces deshonran a los padres. Eso es tremendo. Entonces, ¿cómo aprendo a ser un buen esposo? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo aprendo a ser una buena esposa? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo aprendo? A través de la palabra aprendo a ser buen esposo, buena esposa, buena amiga, buen siervo de Dios. Aprendo a ser obediente a Dios a través de la palabra. Y hay algo que más nos cuesta a nosotros como seres humanos, es someternos a la palabra de Dios. Y por eso el Señor tuvo que escribir este salmo que dice, Salmos 32:8. ¿Qué dice? Búsquelo para terminar ahí y quedamos en continuación. Salmos 32:8. ¿Ya lo tiene ahí? Mire lo que dice la palabra. Verso 8 dice: te haré entender, dice Dios. Aquí le está hablando a David, porque David se volvió como el caballo. Pero mire lo que dice Dios aquí: te haré entender y ¿qué? Te enseñaré el camino en el que debes ¿qué? Andar, dice. Sobre ti fijaré ¿qué? Mis ojos, dice. Espéreme acá. David, mientras estaba en la presencia de Dios, con Dios, fue un rey excelente. Mientras descuidó su vida espiritual, abrió una puerta al enemigo, se volvió presa fácil para el diablo. Entonces vio allá ¿a quién? A la esposa de Urías Eteo, a la esposa de su mismo soldado. La vio allá. ¿Por qué cree que cayó David? ¿Porque estaba orando? No. Porque estaba de ocioso, estaba de vago. Entonces dice la Biblia que subió a la terraza y vio allá a Betsabé allá. 90, 60 y 60, dijo David. Y la miró y dijo: esa es, tráigamela. Después de que él peca viene una consecuencia. Escucha esto. El problema de nosotros es creer que pecamos y volvemos a Dios al otro día y todo se arregló. No te equivoques. Ese es un evangelio que se ha enseñado y decimos que Dios es amor, que Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero también es justicia, es justo, es recto, es santo. Y Él no pasa por inocente al malvado. Y dice que a David le vino un poco de problemas a través de que él pecó. Su hijo mayor
violó a su hermana, que se llama Tamar. Y su hijo Absalón, el hermano del menor, mató a su hijo, al hermano menor. Mira dónde lleva el pecado. Y dice que Absalón, David lo hizo en secreto. David creyó que nadie lo vio, pero había el soberano, el omnisciente, el omnipresente, que estaba viendo todo. Mientras David creyó que estaba escondido allá, los ojos de Dios estaban ahí presentes. ¿Y qué hizo Absalón con todas las mujeres de David? Las violó, se llegó a ellas a plena luz del día en la pura plaza. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos han leído ello? Entonces el Señor le dice: esto te sucedió por apartarte de mi palabra, de mi libro, de mi enseñanza, de mi instrucción. Pero dice: yo tengo misericordia de ti, dice. Y ahí es donde dice: te volveré a levantar. Y mire lo que le dice el verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero mire lo que le dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y sabe por qué a veces Dios permite las circunstancias? ¿Sabe por qué Dios permite a veces las pruebas? ¿Sabe por qué Dios permite, escúcheme esto, permite los desiertos? ¿Sabe por qué Dios permite a veces que pasemos un quebranto de salud? Es para que nos acerquemos a Él. Es porque estamos haciendo las cosas mal a nuestro pensamiento y a nuestra imaginación. Y cuando Él permite eso, no es para lastimarte ni para herirte. Él permite esa situación, es para levantarte y enseñarte el camino del cual te has apartado. Esa es la verdad de la palabra. ¿Cuántos hemos fallado? ¿Cuántos conocemos la verdad? A ver, todos. ¿Y cuántos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, conociendo la verdad de Dios? Todos casi. ¿Sí o no? Pero Dios dice: hoy yo quiero levantarte, darte la mano, volverte al camino de donde te saliste y enseñarte el camino por donde debes andar, dice el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.